Saludos, buenas noches y bienvenidos a su programa La Verdad a Fondo. Hoy muchos temas que tocar que vienen a continuación. El tema de los combustibles y del gas licuado de petróleo en la República Dominicana ha sido de los más conflictivos y de los que más rechazo ha provocado hacia funcionarios y gobiernos. Tal fue el reciente caso del nombrado ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, criticado por los aumentos a los precios. Muchos son los llamados a restaurar los precios de estos combustibles, pero al parecer todo resulta muy difícil o complicado para hacerlo. Sin embargo, quienes no conocen su historia están destinados a repetirla y por esto realizamos una investigación en la cual ventilaremos los procesos por los cuales ha atravesado la República Dominicana hasta llegar incluso al hastío de los elevados precios de los combustibles. En República Dominicana se importan anualmente más de 35.3 millones de barriles de combustible para un parque vehicular que, según el Boletín Estadístico del 2019 de la Dirección General de Impuestos Internos, ascendió a 4.350.884 unidades, esto sin contar el tránsito marítimo y aéreo. Debido a que en el país no hay yacimientos de petróleo, esta sustancia se debe importar, ya sea crudo para su proceso de refinamiento o ya refinado. Actualmente el país cuenta con 25 importadores con terminales de almacenamiento y 9 con terminales de almacenamiento para consumo propio, incluidos entre estos la Refinería Dominicana de Petróleo Refidomsa. Ese sector por años ha sido uno de los más criticados y que incluso ha generado conflictos, manifestaciones y hasta paro de labores, todo por los aumentos en sus costes. Pero estos reclamos han sido desoídos por años, sobre todo por los principales incumbentes de la institución que se encarga de regular los carburantes en el país, el Ministerio de Industria y Comercio, que avala sus atribuciones en la Ley 112-00 del año 2000, promulgada por el entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, para regular todo el sector y sobre todo porque existía un mecanismo de recaudación fiscal establecido administrativamente mediante el llamado diferencial del petróleo, que implicaba un alto grado de discrecionalidad, lo cual en determinadas circunstancias pudiera provocar distorsiones en la economía del país, es decir, podría ser utilizado con fines poco éticos. Durante la primera administración del presidente Fernández no existía esta ley y entonces lo que se aplicaba era un diferencial de petróleo, se llamaba el diferencial de petróleo, y ese diferencial de petróleo se fijaba de una manera un poco medalaganaria, poco transparente, inclusive en algún momento cuando empezó a subir el petróleo, al no reflejar correctamente este diferencial, inclusive terminó habiendo momentos cuando en vez de tener un impuesto positivo, tú tenías un impuesto negativo. Pero para poder aplicar esta ley se aprobó un decreto un año después, el decreto 307-01, que establecía fondos para programas de compensación, fondos de interés nacional, cantidad de impuestos y, lo más importante, la fórmula del precio de paridad de importación o PPI. Una fórmula con la cual se calcula el costo de los combustibles y en referencia a las importaciones de los productos derivados del petróleo adquirido por las terminales. Partiendo de una ficción que se llama paridad de importación, que es el precio ficticio que hubiera tenido que comprarse el combustible si lo hubiéramos tenido que comprar. Eso es porque se pensaba, cuando se diseñó la ley, que la refinería de petróleo procesaba mucho petróleo crudo procedente de Venezuela o petróleo reconstituido. Esta fórmula contemplaba la suma de el costo libre a bordo o FOB de cada hidrocarburo, exceptuando el gas licuado del petróleo, que se basaba en la publicación de Platts USGC Waterborne de los días martes de la semana anterior, más el flete o precio estándar del transporte marítimo, el seguro marítimo que se aplicaba a los embarques anualmente. Además de esto, se le sumaban los costos bancarios, como comisión de cambio de divisas, otros costos, como cotizaciones sometidas por las terminales para el valor total de los embarques de un periodo en un año.
el cargo por el manejo de las terminales y también se le suma el gasto de administración de ley, una comisión que se da al Ministerio de Industria y Comercio por administración. Hay una columna que es la columna de la oscuridad. Es la columna del mundo oscuro de los combustibles. El PPI, precio de paridad de importación. Que esto no se detalla ahí. Sin embargo, la ley y el reglamento ha detallado cuáles son las partidas que deben de entrar. Y ahí como hace muchísimos años que no se ha publicado este detalle. Sin embargo, los datos del cálculo de esta forma se manejan con mucho hermetismo en el país y sospecha de parte de esta institución del Estado, donde ni siquiera se publican en los boletines semanales los costos individuales de la forma del PPI, solo el resultado final. Sí, es que esa fórmula es perjudicial para el pueblo. Pero lo primero es que el gobierno no compra combustible todos los meses. Y mucho menos toda la semana. El gobierno compra para 2, 3 o 4 meses en una forma, me imagino, futurista. Entonces, si tú pagas, por ejemplo, un combustible hace 4 meses, tú no me puedes ahora, porque la prima del dólar subió ahora, decir, no, pero yo ahora, la prima del dólar subió, sí, pero usted me compró hace 4 meses esos combustibles. No tiene nada que ver que la prima haya aumentado ahora. No obstante, no solo esta falla forma parte de los actos dudosos en el cálculo de los precios de los hidrocarburos. Además, también se adhieren 4 tipos de impuestos. Uno por la Ley de Hidrocarburos 112-00, otra por la Ley 495-06, que aplica un impuesto del 16%. Además, 2 pesos a las importaciones de la gasolina y el gasoil. Y como si fuera poco, otros valores también son aplicados, como los costos de distribuidor, detallista y comisión de transporte. Todos estos montos se cargan a nada más y nada menos que el consumidor dominicano. Bueno, porque la ley que es del año 2000 se le han ido agregando impuestos sucesivos en las distintas reformas fiscales que se han hecho en el país, que lamentablemente se han venido haciendo desde el año 2000 para acá para equilibrar las finanzas públicas y finalmente no lo han equilibrado nada. Porque este es un pueblo altamente inconsciente, es un pueblo que no defiende sus derechos, porque además no se preocupa en conocerlos. Como no se preocupa en conocer sus derechos, no se preocupa también en demandar de las autoridades con fuerza, con rigor, a que se le apliquen la ley en las condiciones que debe de estar, en las normas, las reglas. Conforme al presupuesto general de la Nación para este año, la recaudación de impuestos de los combustibles ascendía a 69.611 millones de pesos. Solo para tener una idea, este monto supera hasta lo recaudado por impuestos sobre la renta. Y es que si nos ponemos a analizar, la ley 112-00 establece montos de impuestos a los combustibles, exceptuando al gas licuado de petróleo, que se mantienen entre los 5 a 18 pesos por galón como gravamen, costos que al parecer no son aplicados correctamente por el Ministerio de Industria y Comercio, pues como se evidencia en el boletín semanal del sábado 29 de agosto al 4 de septiembre del 2020, los impuestos por esta ley aplicados a los combustibles van desde los 6 hasta los 71 pesos. Todo esto genera dudas en la población, ya que pese a que el debate por la transparencia lleva más de 3 años en la palestra pública, desde el ministerio nadie ha querido explicar. Porque yo realmente no sé, porque el gobierno nunca se ha encargado aquí de decirle al pueblo cómo es que compra, cada qué tiempo es que compra, cuáles son las condiciones que compra. No sé, todavía no sé si el acuerdo de San José sigue vigente, el que había anteriormente, que beneficiaba al país. No sé si Petrocaribe todavía sigue o si Danilo cuando pagó la eliminó. O sea, todas son cosas que hay que decirle a la población. Pero este ministerio y sus últimas gestiones no solo se han llenado de inconsistencias, sino también de distorsiones.
que no necesariamente han venido a favorecer a la población, tal como se recuerda a la aprobación en el Congreso Nacional para el 2018 del Presupuesto General del Estado, donde surgieron a la luz pública diversas adendas incluidas en el proyecto de ley por el Poder Ejecutivo. Una de estas adendas era la eliminación de la resolución 365 bis del Ministerio de Industria y Comercio, emanada el 30 de diciembre del 2015 por el entonces ministro para la fecha, José del Castillo Sabiñón. En esa resolución se alzaban 2 de los 7 costos que forman parte de la fórmula para el cálculo de los combustibles: el transporte marítimo o flete y el cargo por el manejo terminal del gas licuado de petróleo. Este costo lo llevó desde los $205.50 a los $225.50 para un aumento de $20, que aunque parecieran inocentes, les costaron a los consumidores dominicanos de GLP entre 15 y 19 pesos más en la compra de cada galón, por lo que el Estado anualmente percibía de 2.000 a 3.000 millones de pesos. Había una distorsión que se está corrigiendo con esa modificación, que es elimina las resoluciones que Industria y Comercio había adoptado con relación al precio de paridad de importación del gas propano. Y posteriormente, pues, vamos a ver ya qué revisiones habría que hacer a la parte ya de precios al por menor. Y es que conforme a la ley, estos dos componentes no deberían ser montos fijos, pues si suben los precios del petróleo, estos deberían subir, así como que si bajaran, también deberían reflejarse en los números. Sin embargo, los montos se quedaron fijos por años. Las motivaciones de Del Castillo Sabiñón para aplicar esta resolución, que sacaba millones de pesos en impuestos a los dominicanos con aumentos al GLP, se llevó a cabo tras una solicitud realizada por la empresa Costal Petroleum Dominicana S.A. de fecha 20 de noviembre del 2015, donde solicitaban la estabilización de estos precios para construir una terminal que culminó bajo el monto de $125 millones. Posteriormente, el funcionario, a través de una comunicación, agregó que existía para esa época la necesidad de crear las condiciones para la ampliación de la capacidad de importación y almacenamiento del país, a los fines de acceder en mejores términos al mercado internacional. Subsidio al importador de GLP. Y vamos a decir que la motivación de este subsidio era crear un monto teórico muy alto de transporte para que se pagara más caro al importador el GLP que estaba trayendo, para que con ese dinero supuestamente pagar las asignaciones ya hechas o seguir invirtiendo. Costal Petroleum Dominicanas del 2017 junto a la Refinería Dominicana de Petróleo eran las dos únicas empresas que importaban el hidrocarburo al país. Refidonza intermediaba la importación de un 40%, mientras que Costal de un 60%. Actualmente, según refleja en su portal web, Costal Petroleum S.A. posee almacenamientos que superan los 140,000 barriles de GLP, así como de otros combustibles. En el área de llenado de sus camiones también cuentan con una cisterna totalmente automatizada en sus 4 brazos de despacho de GLP. Todo esto en una terminal ubicada en San Pedro de Macorís. Todo el que consumía gas propano pagaba 43 pesos a Costal y Propagás para que se hicieran millonarios, para que ellos pudieran hacer un megapuerto que le costó 20,000 millones de pesos, pero entonces ellos se robaron 100,000 millones a la población. Cabe destacar que pese a estas mejoras de Costal a su terminal, situación similar no se reflejó con la infraestructura de Refidonza, propiedad del Estado Dominicano. Ya lo que la refinería hace, que importa, aprovechando sus instalaciones que sí son adecuadas, la refinería importa y se lo vende a los mayoristas, y los mayoristas a las bombas de gasolina y a los detallistas. Pero como refinería propiamente dicho, realmente no hay. Ojalá uno de los proyectos que siempre se ha acariciado, incluyendo cuando yo fui funcionario de los gobiernos de Balaguer, fue instalar una verdadera refinería
en la zona norte del país para descentralizar. Para muchos ciudadanos era más entendible que se favoreciera el clima de inversión en el territorio, pero a través de una ley de incentivos u otra medida menos costosa al bolsillo de la población, más transparente y con más contenidos necesarios para fiscalizar los recursos recibidos, que ahora no hay. Pensar que en el 2018, con la disolución de la resolución 365 bis, se iban a minimizar los impuestos al GLP, pues no, debido a que los mismos ingresos de esa fecha fueron tomados para subsanar los daños provocados por las tormentas. Y básicamente lo que estamos haciendo es sobre el precio actual, no se va a modificar el precio del gas a la población, sino sobre el precio actual, se especializan unos fondos para establecer un fondo de contribución social. Que al derogar esto, en teoría, como ya no se iba a seguir pagando adicional al importador, ¿verdad? Que era una especie de subsidio al importador que terminaba pagando el consumidor final, al ya no pagar esto al importador, se supondría, ¿verdad?, que entonces el precio al consumidor final debería haber bajado. No te habrá escapado que eso nunca pasó. La misma iniciativa para ese año desató la reacción del actual superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., quien ponderó que, según informaciones, la distorsión habría iniciado en el 2010 y, de acuerdo a sus suposiciones, si el responsable de esa distorsión hubiese recibido por lo menos un 10%, resaltó que se estaría hablando de un soborno de cerca de 1.750 millones a 2.000 millones de pesos. Inclusive fueron sometidas diversas querellas de parte de la Coordinadora Nacional para la Rebaja de los Precios de los Combustibles para que fuesen investigados los exministros José del Castillo Sabiñón y Nelson Toca Simó, así como la empresa Costal. Pese a esto, la resolución que distorsionaba la economía dominicana se quedó ahí. Por un fraude que sobrepasa mensualmente más de 2.000 millones de pesos y que a esta fecha ronda entre 100 y 200.000 millones de pesos que le han robado al pueblo dominicano, a los choferes, a las amas de casa, a los guardias, a todo el que consume gas propano. Las situaciones conflictivas con respecto al gas licuado de petróleo GLP, el de mayor uso en el país, reportándose para 2018 una importación anual de 991.000 barriles, sobrepasando los demás carburantes, también tiene otro aspecto al que no se ha dado respuesta gubernamental, y es ¿qué ha pasado con los 50 pesos que percibía el gobierno de los márgenes de ganancia en combustibles que supuestamente deberían ser usados para la renovación del parque vehicular? La realidad es que todos esos gastos especializados que se especializan, perdóname la redundancia, en las leyes, terminan siendo excusas demagógicas para justificar agregar uno de los 4 componentes de impuestos que tú señalabas. Después que el dinero entra a las arcas públicas, es lo que se llama que el dinero es fungible. Se entra en el saco todo y de ese saco se saca para todo. Y es que tras la salida del gobierno de Danilo Medina en el 2020 y la llegada al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de Víctor Bisonó, crítico de los montos elevados en los precios de los combustibles, muchos ciudadanos esperaban disminuciones en los hidrocarburos, pero la situación fue adversa. ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales, monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2.000 pesos semanales por 4 semanas, igual 8.000 pesos al mes. 8.000 pesos por 12 meses es igual a 96.000 pesos en el año. 96.000 pesos dividido entre 2 es igual a 48.000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita.
calcúlalo. En su primera semana los precios se elevaron, lo que atribuyeron a que el 85% de la producción actual de petróleo del Golfo de México cerró, provocando alteraciones en los precios de los combustibles para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Esto degeneró en decenas de críticas de los ciudadanos a través de diversas redes sociales. La ley de hidrocarburos tiene actualmente 20 años en vigor y ha pasado por varias etapas que van desde su misión original de ser fuente de estabilidad macroeconómica, fomentadora del uso de energías alternativas, hasta ser un referente impositivo. Pero debido a la ambigüedad de sus normativas, necesita una reforma. Tiene que sentarse con sus técnicos a evaluar esa ley, a ver qué bajadero buscarle, para que el pueblo tenga un respiro con relación a lo que son esos altos precios, porque no es posible continuar en estas condiciones. Entonces, el primer objetivo que tú tendrías es ver en qué medida tú te puedes acercar al promedio de precio que hay en Centroamérica. Ahora bien, eso significa entonces bajar los impuestos. Y bajar los impuestos es un problema para el Estado. Entonces, la única manera de bajar el impuesto es o bien reacomodar la carga entre combustibles. Y yo creo que es impostergable que se propicie una modificación de esa ley, a mi juicio, y fundamentalmente para fomentar la competencia en el mercado de combustibles, de forma tal que estimule la competencia económica y la competitividad económica del país. Ahora la toma de decisiones queda en manos de este nuevo gobierno, cuya decisión política y económica, esperemos, vaya acorde con el bienestar nacional, debido a que el tema de los combustibles impactan en todos los sectores de la vida nacional. Ustedes continúen en sintonía, vamos ahora a una pausa comercial.